Hola chicos, espero estén súper bien el día de hoy. Vamos así a concluir con este bloque de esta materia como tal de electroacupuntura. En este caso lo vamos a ir deshebrando poquito a poquito para que sea lo más claro posible. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Los principios de la electroterapia, en este caso la aplicación de justamente los TENS y la regla de polaridad, que es importante tanto para estimular como el efecto de analgesia, y en este caso el uso del electrodador de acupuntura, que el más común es el KWD, y también los diferentes tipos de corriente que puede proporcionarnos este equipo para trabajar. Entonces, dando inicio con esto, ¿qué vamos a ver? En este caso, los diferentes tipos de tratamientos con electroterapia, sus beneficios, los tipos de aplicaciones y sus contraindicaciones, que son bien importantes. En este caso, el tratamiento con electroterapia es justamente la aplicación de este estímulo a través justamente de la sensibilidad o la capacidad de transmitir de los tejidos orgánicos. El tipo de corriente o las diferencias entre cada una se van a destinar propiamente para una función específica. Es decir, tenemos corrientes que trabajan la analgesia porque trabajan justamente con el reclutamiento de las fibras musculares en una porción y en otro con el efecto aferente para generar un bloqueo de la compuerta del dolor. Sin embargo, hay otro tipo de corrientes como las rusas o las BMS que lo que hacen es generar tono y fuerza porque su reclutamiento de las fibras musculares es diferente, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la TEN, que realmente su nombre es de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, es la aplicación de la corriente para controlar el dolor, ya sea de una naturaleza aguda o una naturaleza crónica. En este caso, se administran pulsaciones eléctricas a través de los nervios sensoriales, que es el estímulo aferente, que ya les había mencionado, logrando justamente el efecto analgésico. No es invasiva propiamente, es una técnica bastante sencilla y en general no tiene efectos secundarios. A lo mucho puede haber por ejemplo, un cambio de coloración en cuanto a la zona de la aplicación del electrodo, y también en este caso es importante la temporalidad de la aplicación del estímulo. Por arriba de 25 o incluso 30 minutos, en lugar de generar un bloqueo de la compuerta del dolor y en este caso promover la analgesia, podemos activar con mayor potencia, en este caso, el dolor con el que el paciente había llegado a consulta. En este caso, la electroacupuntura es una técnica que es a base de la inserción de la aguja y que se utiliza en este caso como eje o como medio de transmisión muchísimo más profundo y específico de este estímulo, ¿de acuerdo? Esta corriente pasa a través de las agujas y la sensación se percibe en los tejidos como una sensación de hormigueo muy tenue, ¿de acuerdo? También es aplicada para el dolor o para justamente atender como sensaciones o síntomas secundarios de ciertas patologías. Por ejemplo, en la quimioterapia es una de las aplicaciones más comunes siempre y cuando ya sean secuelas, chicos. En un estado como severo o agudo, cuando el paciente está activo en cuanto al proceso oncológico, no es recomendable, ¿de acuerdo? Nada más a las secuelas. Ahora bien, ¿cuáles van a ser sus beneficios? En general, va a depender mucho del tipo de lesión, si es muscular, si es articular, etcétera, etcétera. Pero en general tienen un efecto analgésico o calmante, ayuda a la regeneración de los tejidos, en específico algunas corrientes, ayudan a estimular la proliferación de colágeno y elastina en el tejido, mejorar la circulación, más cuando el estímulo o el reclutamiento de las fibras musculares generan un bombeo, ayuda a controlar el dolor por el efecto de analgesia, aumenta progresivamente la recuperación de la fuerza muscular, más igual
cuando generamos este estímulo para recobrar la fuerza. Previene la rigidez porque en este caso promueve la laxitud de los tejidos y es relajante en su mayoría, siempre y cuando sea bien modulada la corriente, ¿de acuerdo? En este caso, hay pacientes que, dependiendo de su capacidad sensitiva, podemos llevarlo a estos efectos, o si hay hipersensibilidad, en lugar de ser agradable, o en este caso que traiga beneficios para el paciente, podemos exacerbar la sintomatología. Ahora, justamente les traigo este pequeño diagrama de los efectos de la acupuntura. En general, a nivel local, vamos a tener un bloqueo de la señal nociceptiva. Es decir, muchas de las veces por eso se coloca como analgesia, más en espacios, por ejemplo, articulares, porque la aguja ayuda a transmitir ese estímulo a planos más profundos. A nivel segmentario, genera un bloqueo del asta posterior medular y también promueve la regeneración tisular. En este caso, heterosegmentario ayuda a modular el dolor de la corteza y a nivel somatosensorial y límbico. También es por eso que tenemos campo de aplicación en cuanto a estados crónicos para modular o en este caso cambiar este proceso, ¿ok? Y a nivel sistémico tiene un efecto antiinflamatorio. Ahora bien, en este caso, con fines terapéuticos, se aplica como una técnica individual o complementaria, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo? Chicos, tengan mucho cuidado yo sé que con la aplicación de la aguja es como menos cómodo o habitual colocar una compresa arriba, ¿de acuerdo? Pero es muy riesgoso colocar dos terapias al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, hidroterapia y electroterapia, o sea, no se llevan al menos que sean corrientes galvánicas y que propiamente sea para eso la técnica. Pero, por ejemplo, TENS y agua no se llevan, chicos. Entonces, imagínense colocar el estímulo de TENS y luego colocar una compresa caliente que genere sudoración, que es un medio hídrico, podemos llegar a quemar al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y que sean aplicadas por separado. Puede ser dentro de la misma sesión, pero en tiempos separados o segmentos del cuerpo separados, ¿de acuerdo? Y también la electroterapia por sí sola no va a generar un cambio significativo en el paciente. Nosotros lo tenemos que combinar también, pues, por ejemplo, con ejercicios, con un cambio de estilo de vida, con estiramientos, etc. Ahora bien, ¿en qué patologías tiene cavidad? Hay muchísimas, ¿de acuerdo? Estos solo son algunos ejemplos en los que se puede aplicar, por ejemplo, en la artritis reumatoide, atrofia muscular, en codo de tenista, codo de golfista, edemas, enfermedades degenerativas, una mala circulación, por ejemplo, para promover el retorno venoso, neuralgias, por ejemplo, después de un herpes zóster, problemas de cicatrización, en síndrome del túnel carpiano, zonas inflamadas, después de un traumatismo, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuándo no se debe de utilizar o cuáles son las contraindicaciones? Durante el embarazo, porque en este caso podemos generar una reacción importante de un arco reflejo a nivel del vago y entonces podemos promover que nuestra paciente puede estar entrando en un labor de parto ya dentro de los últimos trimestres o dentro del primer trimestre promover un aborto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Durante procesos agudos de fiebre, porque la podemos exacerbar. Entonces, recordemos que es febrícula, después fiebre y después hipertermia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque de la hipertermia, en este caso, el tejido neuronal se ve comprometido. Durante el periodo menstrual, porque podemos exacerbar y generar una metrorragia. En una tromboflebitis, porque el mismo estímulo o la misma bombeo puede generar un desprendimiento y entonces generar un riesgo significativo a nivel de corazón, pulmón o cerebro. En pacientes con prótesis, más porque no conocemos el tipo de aleación que puedan tener y en este caso si puedan ser susceptibles y qué tanta sensibilidad quedó en el área posterior a la intervención.
con enfermedades mentales, por ejemplo, con esquizofrenia. Pacientes todavía con depresión, bueno, son candidatos, pero si, por ejemplo, tienen ataques de ansiedad o un ataque activo, no es recomendable, siempre y cuando estén controlados, medicados, bueno, ahí todavía, y bajo el riesgo del paciente explicándole perfectamente la técnica y que, o sea, lo tome él o lo ponga en tela de juicio si lo va a aceptar o no el tratamiento, pero por ejemplo pacientes con esquizofrenia, aún con tratamiento farmacológico y seguimiento psiquiátrico y psicológico, no es recomendable porque no sabemos cómo va a reaccionar al estímulo, ¿de acuerdo? Con enfermedades terminales, como les había comentado, en el caso de pacientes oncológicos, el estímulo eléctrico como acelera la circulación, etcétera, etcétera, podemos generar una exacerbación o incluso, aunque no sea en fase terminal, pacientes oncológicos con electroterapia, termoterapia e incluso masajes, podemos promover la metástasis. Entonces, este tipo de pacientes se descartan y se optan por algún otro tipo de estímulo o terapia. Con implantes metálicos, lo mismo que les había mencionado previamente, porque no sabemos la aleación y no sabemos qué reacción va a tener en el área. Con problemas cardíacos o marcapasos. Ahora bien, hay algunos tipos de electroestimuladores que se pueden colocar a nivel distal, porque son de baja intensidad y realmente no generan un cambio significativo en el equipo. Pero aquellos que son de mediana y alta frecuencia, un tipo galvánica, etcétera, no se pueden colocar y muchísimo menos proximal al área del marcapasos, ¿ok? Pacientes con tumores, lo mismo que les había mencionado previamente, porque podemos promover su metástasis o en este caso su expansión o la proliferación celular, así como nos ayuda a regenerar tejidos, a la proliferación de colágeno y elastina, el estímulo no es específico o no es discriminatorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las células van a generar una proliferación, sean buenas o sean malas. Con piel sensible o que tengan alergia al medio de conducción. En este caso, porque en algunas técnicas se aplica un gel para transmitir el estímulo, ¿de acuerdo? Algunos utilizan almohadillas, por ejemplo, con agua, ya lo que les decía que son equipos afines con el agua, o en este caso con los parches autoadheribles. Hay personas que generan o que tienen mucha sensibilidad a estos estímulos. Con la aguja no hay tanto ese riesgo porque normalmente se utiliza acero inoxidable y muy pocas personas son reactivas a este material, ¿ok? Sobre el cráneo o pacientes epilépticos también hay que tener mucho cuidado. También si tienen válvulas, por ejemplo, para hidrocefalia o cosas por el estilo, no hay que aplicarlo. Sobre hematomas recientes, encima de circundante podemos promover el drenaje, ¿ok? Y sobre heridas abiertas, obviamente por el riesgo de contaminación, por la hipersensibilidad, y en este caso que podemos promover una mayor afluencia sanguínea en la zona y generar, en este caso, una hemorragia fuera de los parámetros para este tipo de lesiones. Tampoco en pacientes con quemadura, chicos, deben de tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Vamos a ver algunos conceptos básicos para complementar, ¿de acuerdo? El tema de conductor o aislador o semiconductores. Esta es la capacidad del flujo de los electrones ante una sustancia. En este caso, es cómo se unen a los electrones a nivel atómico, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que conductores, un excelente conductor es el oro, entonces la aplicación de electroacupuntura con agujas de oro es una maravilla, o en este caso, un aislante, pues sabemos que es en este caso el hule, la madera, que son conductores. Es la afinidad que tiene el producto que vamos a utilizar para transmitir la electricidad y también la capacidad receptiva en este caso del organismo. Si la piel es hidratada, si hay mucho tejido adiposo, etcétera, etcétera. También por eso no se aplica en pacientes que tengan, por ejemplo, implantes o material metálico posquirúrgico dentro de su cuerpo por justamente este efecto. La fuerza eléctrica es la causa de la adhesión estática, ¿de acuerdo? Es la forma en que se mantienen juntos los átomos a nivel molecular. Por eso tenemos un polo negativo y un polo positivo. Las reglas básicas, en este caso, es que las diferentes
descargas se atraen y las iguales se repelen, ¿ok? Otro tema que vamos a encontrar es el concepto de la polaridad. Este va a depender de la concentración de los iones o en este caso de los electrones que conservan en sí. En este caso, por eso tenemos la posición negativa, que justamente es aquella en que donde se concentran. El cátodo, ¿de acuerdo? Es el polo negativo de un circuito eléctrico y el ánodo es el polo positivo del mismo circuito. La intensidad es la capacidad de la electricidad, es el número de electrones que pasan por segundo y normalmente se mide en amperios. Dentro de los manuales de los equipos, muchas de las veces van a encontrar este tipo de descripciones para que ustedes sepan cuál es la capacidad o intensidad que va a alcanzar el equipo. El poder, la unidad de potencia que refiere el trabajo que realiza la carga eléctrica al moverse de un punto de potencia al más bajo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver más adelante cómo hay ciclos. En este caso, hasta cuál es el punto máximo del ciclo y cuándo es el que desciende, ¿de acuerdo? Siempre utilizamos una línea horizontal como plano de referencia. Entonces, el poder puede ser tanto por arriba de esa línea como por debajo de la misma, dependiendo del tipo de corriente. Si es cuadrada, si es triangular, si es sinusal, etc. Y el hertz es la cantidad de frecuencia de la corriente. En este caso es igual al pulso por segundo, ¿de acuerdo? Porque también muchas de las veces van a ver 5 Hz, 8 Hz, 100 Hz, etc. Justo por eso vamos a tener diferentes clasificaciones de la corriente. Su efecto principalmente son efectos electroquímicos, por ejemplo, cuando nos ayudan a cambiar de polaridad de algún tejido, la saturación de las sustancias, cuando nos ayudan, por ejemplo, hay algo dentro de del ultrasonido, que es la iontoforesis, que ayuda justamente a través de las microvibraciones a abrir el poro y que en este caso el fármaco penetre con mayor intensidad y generar un cambio químico de la estructura o del área. En este caso, la electricidad genera ese cambio. Efectos sobre los nervios y músculos, por ejemplo, las TENS. Un efecto sensitivo también es las TENS porque genera cierto adormecimiento y una fuente energético que mejora el metabolismo. Por ejemplo, aquí las rusas porque cambia en este caso la estructura o la capacidad del músculo. A nivel de la frecuencia, que era lo que les decía que se mide en Hertz, una baja frecuencia va de 0 a 1000 Hz, la mediana frecuencia de 1000 a 20000 y la alta frecuencia es arriba de 100.000, ¿de acuerdo? Y según la forma de onda, una corriente directa es monofásica, que puede contener pulsos, ¿de acuerdo? Y una alterna es bifásica y es pulsátil. Esto justamente es la duración e intensidad del pulso, lo que les decía del ciclo. Un ciclo es de mi línea de referencia o de mi estado pasivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a subir el estímulo? Una meseta que es la duración de este en su punto máximo y entonces el descenso para volver a llegar a una fase estática, ¿de acuerdo? Entonces vamos en relación a la intensidad conforme a cómo lo rige el tiempo. Cuando son ciclos muy contiguos o que son uno tras otro, entonces estamos aumentando la frecuencia, ¿de acuerdo? Porque estos van de la mano casi. En cambio, cuando van dilatados, entonces la frecuencia es baja, ¿ok? Por ejemplo, aquí como dato curioso, más de 30 Hz en la fibra motora genera una tetanización muscular, que es cuando nosotros estamos subiendo el estímulo del paciente y entonces vemos que pueda llegar a generar una flexión, ¿no? Como una respuesta secundaria al estímulo.
esa fasciculación o esa movilización llega a generar fatiga en el paciente. Si bien esa es la finalidad de la terapia, bueno, se puede continuar con este estímulo, pero debe de ser noble, no debe generar dolor. Ahora, arriba de 30 Hz vamos a generar una tetanización y hay que tener mucho cuidado con eso, chicos, porque hay fracturas por abulsión, justamente porque el músculo está tan contraído que el tendón en su punto de adherencia en la estructura ósea genera desprendimiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado también por eso que el paciente cuando tiene alteraciones de la sensibilidad, bueno, si es hipersensible es lo de menos, pero si en cambio no tiene bien asociada la percepción, podemos llegar a este punto. Entonces es cuestión de lo que refiere el paciente y lo que nosotros estemos monitoreando y observando. Ahora bien, la intensidad y la modulación. Hay una pendiente de ascenso y una pendiente de descenso, que por ejemplo en una corriente cuadrada o rectangular, la pendiente es vertical, entonces el estímulo de ascenso es inmediato, ¿de acuerdo? En cambio, cuando es, por ejemplo, una triangular o por ejemplo en forma de onda, ¿qué sucede? El estímulo o la pendiente de ascenso es paulatina, como por ejemplo aquí se observa, y luego el descenso también va a ser paulatino, no es abrupto, ¿ok? En este caso, hay una modulación en cuanto a la frecuencia para evitar la adaptación a la corriente, para que este estímulo siga siendo significativo, porque como nosotros vamos a generar bloqueo del dolor, entonces vamos a tener una respuesta. Perdón por el ruido, chicos, lo siento. Entonces, como les decía, como la mayoría de estas corrientes generan un bloqueo del dolor, también genera un bloqueo sensitivo. La fase de adaptación, en este caso, también va a depender de la sensibilidad del paciente. Hay pacientes que a los 2-3 minutos, es que ya no siento nada y hay que volver a estimular un poco o aumentar, en este caso, la intensidad para que vuelva a ser significativo para el cerebro. Ahora bien, hay personas que o sea, llegando a su punto máximo de modulación, sensitivamente hablando, ya no piden que lo volvamos a modificar a lo largo de la terapia, a lo largo de los 15, 20, 25 minutos que vaya a durar la electroterapia, ¿ok? Muy bien. Ahora, la frecuencia del estímulo. Cuanto mayor sea la intensidad, menos confortable es la estimulación, ¿no? Menos agradable va a ser para nuestro paciente. Y en este caso, cuanto menos sea la intensidad, menos fibras musculares se pueden reclutar. Entonces aquí es esta parte donde nosotros tenemos que modularlo. Por tanto, la forma de onda será aquella la que sea capaz de suministrar la mayor cantidad de energía con la menor intensidad posible. La mayoría de las corrientes o del tipo de onda que se utiliza para esto es la cuadrada o la rectangular. ¿Por qué? Subes, en este caso, el estímulo de tajo, mantienes el punto máximo o la meseta y bajas de tajo. Entonces, como que el estímulo no es tan incómodo como, por ejemplo, cuando es en forma triangular, son pico tras pico tras pico y entonces el paciente llega a ser incómodo. También cuando son sinusales, no tienden a ser tan incómodas, pero son para otro tipo de corriente. Entonces, para nosotros lo más común es utilizarla en forma cuadrada o rectangular, para que lo tengan en cuenta. Conforme se aumenta la frecuencia, se obtienen contracciones cada vez más rápidas, ¿de acuerdo? Que es lo que les decía, es uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, con un periodo de relajación menor. Y llegado un determinado momento, la frecuencia de los estímulos impiden que se produzca la relajación muscular y las respuestas musculares. En este caso, cuando las separamos, las generamos de manera individual, parecen ahora de forma continua. En este caso es cuando llegamos a la contracción tetánica. Por eso les decía lo de los 30 Hz. No es lo mismo que yo tenga fase de subir, mi meseta y relajo. Sube, se mantiene y relaja. Que esté haciendo esto, entre más aumente yo los hercios, la frecuencia, y que llegue el momento que ya ni siquiera sea notorio y entonces se quede así, aparentemente tetánico. Pero bien, tenemos justamente beneficios en cuanto al aumento de la frecuencia, que es esta pequeña tablita.
baja frecuencia, es decir, de 1 a 3 Hz, tenemos un efecto analgésico que es agradable porque sube, baja. Y el paciente incluso siente como si fuese un pequeño masaje, ¿de acuerdo? Es relajante y reduce la tensión muscular. Incluso muchas de las veces yo se los explico al paciente en que cuando hay una contractura no entra la sangre, no oxigena adecuadamente, no hay un intercambio de iones, y entonces es un ciclo patológico, vicioso de me duele, entonces contraigo y entonces no se oxigena, no se nutre, no se relaja y entonces eso genera más dolor, etcétera. Este tipo de corrientes es lo que les digo, como que les ayuda a recordar de que, mira, así aprietas, así relajas, así aprietas, así relajas. Y eso también les ayuda a romper ese ciclo patológico. Después de 4 a 10 Hz, aumenta la actividad metabólica y estimula la recuperación, ayuda a la proliferación de células, de tejidos, ayuda a drenar ciertos líquidos. Entonces, también tenemos este estímulo, pero es más constante, es este efecto de bombeo, de lo que les comentaba antes. De 10 a 20 Hz aumenta la capacidad de esfuerzo. Aquí ya entran aquellas corrientes que son, por ejemplo, entrenadoras, casi, por ejemplo, las que son, por ejemplo, de gimnasia pasiva en el ámbito estético, ¿ok? Y de 20 a 33 Hz activa las fibras lentas y mejora la resistencia a la fatiga. ¿Por qué? Es catatónico, entonces genera resistencia a esta fatiga de sostener y ya relajamos, ¿ok? Pero en este caso, insisto chicos, se los voy a repetir una y otra vez, nosotros no la ocupamos, ¿ok? Muy bien. Ahora, dentro del KW, que ahorita al final se los voy a traer para que se los muestre yo aquí en pantalla, tenemos 5 tipos de corrientes principales. En este caso, la corriente continua sirve para analgesia, ¿ok? Dura su impulso de 0.5 a 0.15 milisegundos, ¿de acuerdo? Ahora, la frecuencia en este caso va de 1 a 0.5 Hz, que si recordamos en el otro es para relajar, ¿de acuerdo? Puede llegar hasta los 100 Hz, pero en este caso nosotros no lo estimulamos así. Y se puede regular de manera continua, que es lo que les digo, el paciente se acostumbra al estímulo, aumenta intensidad, se acostumbra al estímulo, aumenta intensidad. Cabe aclarar, aumento la intensidad o la entrada de la potencia eléctrica, más no voy a alterar la frecuencia. Una vez modulado el equipo, se queda así el parámetro. Lo único que cambio es la intensidad para la percepción de mi paciente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tengo la fase de ascenso, mi pequeña meseta, que es aquella que es marcada por los microsegundos, y tiene un descenso abrupto y vuelve a iniciar, ¿de acuerdo? Un ciclo es el que se marca desde el inicio hasta que concluye el estímulo y damos inicio al otro, ¿ok? Entonces, esto es lo de la frecuencia. Mi frecuencia de 1 Hz es, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Si fuera 30 Hz, entonces, ¿qué sucede? Estos ciclos serían súper cortitos y por eso se pareciese que es cetánico, ¿ok? La corriente 2 también se utiliza para analgesia, que es la densodispersa, chicos, porque aparenta ser continua, pero tiene periodos un poquito más prolongados de reposo, ¿ok? Igual funciona para esta fase de relajar y relajar, y estas normalmente las sienten como si fuese una vibración los pacientes. En este caso, se muestra alternativamente y lo que hace es que su frecuencia llega a ser hasta de 100 Hz, como la anterior, y la duración de pulso también es muy similar a la continua, que es de 0.5 microsegundos, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué sucede? Hay diferentes ciclos por minuto, en donde tenemos una fase continua, fase de reposo, pero hay otro ciclo u otro pico, reposa ligeramente, otro pico y otra vez vienen a ser continuas. ¿Qué quiere decir? No es como contraigo, relajo en su totalidad. Este es contraigo, relajo, contraigo, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso sienten como si fuera una vibración. Yo personalmente, ¿qué es lo que hago? Combino ambas. Si hay hipersensibilidad,
primero estimulo 5 o 10 minutos con la continua para que se acostumbre al estímulo eléctrico y después coloco la benzodispersa. No modifico ni frecuencia tampoco, ni tiempo de los ciclos, porque para que vaya dentro de la misma línea, ¿ok? Pero les ayuda muchísimo en la analgesia. Y aunque utilizo dos corrientes, primero la continua y después la benzodispersa, chicos, nunca me paso de los 25 minutos por segmento. Entonces, si utilicé la otra 5 o 10 minutos, la segunda la utilizo máximo 15, ¿ok? Para que siempre lo tengan en consideración, ¿ok? La siguiente, en este caso, es la intermitente, ¿ok? En esta, las fases de reposo sí ya son un poco más prolongados. Aquí vamos a tener una frecuencia de entre 10 y 40 ciclos por minuto. Normalmente esta se utiliza para estimular más bien tejidos. Por ejemplo, en el ámbito estético dentro de la electroacupuntura es el que se utiliza, por ejemplo, para el tejido de los adipocitos, o también, por ejemplo, se puede utilizar en cicatrices, ¿de acuerdo? Como en un tipo flor de loto, ¿no? En todas direcciones la aplicación, combinando la polaridad, ¿no? ¿A qué me refiero? La aguja horizontal con la horizontal aquí, por lo positivo, por lo negativo, y en contrasentido por lo positivo y por lo negativo. Siempre debe de ir con su igual directo para cerrar el circuito. Tengan nada más cuidado con eso, porque tiene que atravesar la cicatriz, ¿ok? Entonces, con la intermitente, normalmente lo que se utiliza en el ámbito estético. No es desagradable, pero tampoco es significativo como para generar una analgesia, pero tampoco para estimular o recaudar fibras o generar, por ejemplo, relajación o al contrario, generar mayor fuerza, ¿de acuerdo? Por eso es más como para efectos superficiales o para romper adherencias, únicamente. En este caso, ondulada, ¿de acuerdo? O también conocida como funcional. Esta tiene una descripción como más hacia lo triangular, chicos. Esto que sucede es aumenta al máximo y después cae de manera repentina, ¿de acuerdo? Por eso es máximo y desciende, ¿ok? En este caso, lo vamos a medir en cuanto al voltaje y es en el rango en donde se puede modificar la duración de la marcha, ¿ok? En este caso, los impulsos van uno igual al previo, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cómo se los explico? Se utiliza más como en el ámbito ya de la parálisis facial, por ejemplo, o cuando queremos generar tono, porque si bien tiene una fase de reposo es aumento, 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 aumento y luego desciendo, 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 desciendo. En el gimnasio es lo que se le conoce como una carga aproximada. ¿Qué quiere decir? Inicio mi calentamiento con, no sé, 5 kilos. Y después voy con, ya entrando a la actividad propiamente, con 10 kilos y después llego a mi máximo, que son 25, por ejemplo. Y después, para la fase de enfriamiento, regreso a los 15 kilos, o etcétera, y termino nuevamente ya para enfriar o para concluir con 5 kilos. ¿Para qué? Para que tengamos esta fase de calentamiento, estímulo, estímulo máximo, otra vez estímulo, y entonces otra vez esta fase como de calentamiento, chicos. Por ejemplo, cuando lo aplicamos en parálisis facial, es un estímulo muy abrupto que se ve, ¿de acuerdo? Cómo generamos la contracción. Hay que tener cuidado para no generar fatiga y también, chicos, como tip, después de una parálisis deben de esperar hasta la fase sensitiva para poderlo aplicar y no generar daño, en este caso, en el trayecto nervioso del paciente. ¿A qué me refiero? Pueden empezar con acupuntura manual, sin ningún estímulo eléctrico, y cuando el paciente ya refiera que ha recuperado sensibilidad, puede ser a la segunda o tercera sesión, entonces hasta ahí se va implementando la aplicación del electro, ¿ok? Por favor, chicos. Es igual, entre más, más frecuencia o entre más hertz tengamos, mayor fatiga, porque el músculo va a estar haciendo esto, e incluso podemos generar como una fase anaeróbica, ¿no? En cambio, cuando son pulsátiles, ¿de acuerdo? Con cierto tiempo de reposo o de bajos hertz, entonces hay este entrenamiento significativo de los músculos, ¿ok? Y por último tenemos la Start Stop. La Start Stop también ayuda a regenerar tejidos
en circundante heridas, en quemaduras no, pero circundante a las heridas sí lo hemos utilizado, y su amplitud aumenta primero y luego cae rápidamente a 0. En este caso es muy similar a la anterior, que es la funcional, pero la funcional sí sube, se detiene, sube, se detiene, sube, se detiene, y luego baja, se detiene, baja, se detiene. Esta es sube, sube, sube y cae en picada, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en consideración, ¿ok? Entonces, chicos, justamente ahorita lo que voy a hacer es traer el electro para que ustedes lo puedan ver en vivo y en directo y les enseño. Ahora, ¿qué hay que tomar en consideración también, chicos, de esto? La ley de la polaridad, que en general, como los electrones van del negativo al positivo, para generar analgesia, es la ley, bueno, a mí me la enseñaron como la ley más racista, porque recordemos que el cátodo o el negativo siempre va a ser o negro o verde, ¿ok? Tomando en consideración el tema del negro, se lo digo con todo el respeto del mundo, pero es para que no se les olvide, chicos, el negro siempre va a ir lejos, distante y por fuera. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero generar analgesia, el polo negativo siempre lo voy a poner por debajo del positivo. Por ejemplo, en brazo, ¿no? Si yo quiero generar analgesia del codo es positivo y distante negativo. En muñeca, por ejemplo, positivo y negativo, ¿ok? Por ejemplo, en zona abdominal, no sé, de la cicatriz umbilical, el positivo y el negativo hacia la región pubiana, ¿no? Etcétera, etcétera. Así siempre va a ser, o por fuera, ¿no? En este caso, plano interno o hacia la línea media es la piel blanca, entonces aquí va a ser el positivo y por fuera o bordes externos el negativo, ¿ok? Cuando quiero generar estimulación, en cambio, cuando quiero recaudar fibras, cuando quiero generar volumen, tono, ¿cómo decirle? Un entrenamiento muscular va al revés. El positivo va distal, ¿de acuerdo? Y el negativo proximal. ¿Para qué? Para que entonces el estímulo sea como si fuera deferente hacia distal y entonces justamente el borde de inserción del músculo se estimule y genere una contracción a favor, ¿ok? Aquí estamos relajando con la ley de polaridad para analgesia, relajamos y al contrario, estimulamos. ¿Ok, chicos? Esto es bien importante que se lo aprendan. Hay algunos equipos que la polaridad se invierte, ¿ok? Esos equipos no, ¿cómo decirlo? No son discriminatorios a este tema porque propiamente el programa lo que hace es tú colocas aquí, tú colocas acá, cierta cantidad de ciclos o cierta cantidad de tiempos el estímulo va hacia acá y luego pasado este tiempo se automodula para cambiar la polaridad hacia el otro sentido. Eso nosotros no lo podemos hacer en este caso con el KW. Nosotros siempre hay que tener mucho cuidado en cuanto a la polaridad de las agujas. Ahora bien, la colocación de entre punto y punto no debería de distar de 15 centímetros entre uno y otro, porque entonces que la corriente se sentiría como si quemase o como si dañara, porque es como un tendedero, ¿de acuerdo? Cuando está bien tenso, la información se transmite perfectamente. Cuando en cambio está colgado, entonces podemos tener variantes y eso genera daño en el paciente, para que también lo tengan en consideración. Sea electrodo autoadherible, sea almohadilla, sea aguja, nunca más de 15 centímetros, chicos. Hay algunas literaturas que dicen que 20 centímetros. Yo me quedo con lo de mi cuarta, con 15 centímetros, más que nada por seguridad de mi paciente, ¿de acuerdo? Para no generar una mayor lesión, ¿ok? Muy bien, entonces les enseño el equipo para que podamos continuar. No porque yo se los enseñe con el KW, chicos, se case con esa idea, ¿ok? Entonces, ustedes pueden adquirir el equipo que gusten. Bueno, chicos, entonces, este en general es el que justo les quería mostrar. Es como el modelo más común que nosotros utilizamos. La parte superior únicamente sirve para el tema de la pluma localizadora de los puntos, que nada más genera sensibilidad en aquellos puntos bioeléctricamente más sensibles. Es lo único que se puede utilizar con este, ya que no genera un estímulo de respuesta, ¿de acuerdo? De ahí en fuera tenemos el botón de
encendido, que en este caso algunos modelos o versiones, si el equipo no está bien conectado, que todos los canales o todas las unidades estén bien selladas, genera una musiquita, ¿de acuerdo? Que es como de alarma. Y también puede estar todo cerrado, pero si no han colocado el temporalizador, también va a sonar una cancioncita, ¿de acuerdo? Entonces el temporalizador tiene justamente el máximo hasta 60 minutos, que insisto, yo la verdad no lo ocupo así, al menos que durante la sesión vaya a aplicar electro en diferentes áreas y entonces destine 20 para tal, 20 para tal, 20 para tal, etc. ¿De acuerdo? De ahí en fuera tenemos los botones de la sección media, en donde vamos a tener justamente el último, este tiene justamente un simbolito como de un punto o un círculo con un puntito arriba. Este corresponde al localizador, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos utilizar este elemento, se genera la presión de ese para abrir este sistema. De ahí en fuera tenemos desde la corriente 1 hasta la 5 que ya vimos previamente. Estos botoncitos corresponden al área justamente de la frecuencia, ¿de acuerdo? Depende del modelo de la versión, el que se encuentra del lado derecho próximo a la corriente 1 es frecuencia para corriente 1, aquí lo marca, y el segundo es para frecuencia del campo o del canal, o de la corriente, perdón, de la 2 a la 5, ¿de acuerdo? Aquí viene marcado. Depende mucho del modelo, chicos, o de la versión, en qué sentido. Hay uno de estos que es color azul, hay otro que es color naranja. Entonces, dependiendo de la actualización, la modificación del circuito, pero nada más. La parte básica o teórica es exactamente lo mismo. Que dijimos que nosotros en la frecuencia es donde vamos a medir los hertz para decir si es de baja frecuencia o de alta frecuencia, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos hasta a una modalidad o un nivel 10, ¿de acuerdo? Creo que normalmente se utiliza como máximo, y por debajo tenemos en este caso la intensidad o la capacidad de apertura. Todos y cada uno de los elementos traen como un topecito de seguridad, ¿de acuerdo? Que es el que suena cuando lo botamos, que es para abrir en este caso el caimán o el canal. Estos equipos, si bien vienen con los caimanes con polaridad positiva y negativa, también traen los canales para electrodos de cola de rata, que es igual aplicar. ¿De acuerdo, chicos? De todas maneras, les voy a dejar un videíto anexo para que lo vean más detalladamente.